queridos amigos, los invito a que nos dejemos iluminar nuevamente por la palabra de Jesús. Y en este domingo la liturgia nos trae una parábola, es decir, un ejemplo de esos que ponía Jesús, donde Él nos invita a hacer fructificar los dones que Dios nos ha dado. La conocemos, es la parábola de los talentos, donde Jesús dice que el reino de los cielos se parece a un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, los talentos eran una moneda valiosa en su tiempo, a otro le dio 2 y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Bueno, cuando regresó, ese hombre les pidió cuentas. El que había recibido 5 les devolvió otros 5, el que había recibido 2 le devolvió otros 2, y el que había recibido un solo talento lo había escondido, y no había producido nada. Y el Señor bendice a esos servidores que trabajaron con los dones que Él había recibido, y condenó a aquel otro servidor perezoso que no fue capaz de hacer trabajar lo que su Señor le había dado. Y esto nos habla de Dios y de nosotros. Dios que nos da a nosotros cantidad de dones para que nosotros los hagamos producir en nuestra vida, pero no solamente nuestras condiciones y cualidades humanas. Sobre todo, lo que Dios nos da son los dones de su reino, la salvación, la gracia, todo aquello que nos da para que vivamos una vida nueva. ¿Cómo hacemos producir esos dones de la gracia en nosotros? El servidor perezoso en la parábola no había hecho nada malo, pero tampoco había hecho algo bueno, trabajar para que aquello produzca. Y nosotros en la vida podemos estar plantados así en nuestra vida cristiana, también en ese lugar, yo no hago nada malo. Pero ¿cuánto es el bien que haces? Esto es lo que te pide Dios, te pide algo más. Y aquí es donde nosotros podemos preguntarnos, todo lo que Dios me ha dado, y es mucho, cuando nosotros examinamos nuestra propia vida, es mucho, lo hacemos producir, hacemos que la gracia de Dios nos transforme, se multiplique, nos transforme para hacernos personas nuevas, servidores de los demás. Hacemos que esos dones que el Señor nos ha dado, con una vida misionera, puedan multiplicarse para el bien de los demás, de nuestros hermanos. El Señor nos ha dado dones para que vivamos la santidad, es decir, la amistad con Él, la vida de la gracia, pero para que también lo hagamos producir en una vida misionera al servicio de las demás. Entonces, la palabra de Dios de hoy es como un llamado a reconocer esos dones de la salvación, abriendo totalmente nuestro corazón y nuestras manos a lo que Dios quiera darnos. Nuestro empeño inteligente, voluntarioso, apasionado en multiplicar los dones del Señor se realiza en esa respuesta misionera que lleve a otros a que también reciban los dones de la salvación. Jesús nos pide responsabilidad, santidad, misión. ¿Qué le dijo al que produjo mucho el Señor? Termino con esto que Jesús nos decía en el Evangelio. Cuando les entregó los otros 5 talentos que había ganado, le dice: está bien, servidor bueno y fiel. Le dijo su Señor: ya que has respondido fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Qué lindo que al final de nuestra vida le presentemos al Señor una vida fecunda. Él nos diga también a nosotros, servidor bueno y fiel, y nos diga: entra a participar del gozo de tu Señor, es decir, de la vida eterna, que es gozo y felicidad en Dios. Que Dios los bendiga.